Uno. No coincido con Raimundo, sí coincido con Carlos. Creo que se ha comunicado bien, se ha informado mal. El presidente tiene una gran capacidad de comunicación, pero a veces tiene muy pobre información. Nada más por establecer ahí una diferencia. Dos, yo he venido diciendo en 2 o 3 programas, tú y yo ahí no coincidimos, que de algún modo en el papel, en el rol que está teniendo el ejército protagónico en materia de seguridad, se está jugando, y quisiera engarzarlo con el tema, la creación de la Guardia Nacional. Es decir, creo que... Perdón, pero esto mismo lo estaría haciendo la Guardia Nacional una vez creada, ¿no? Este tipo de contención. Sí, siempre y cuando tenga estas calidades de aplicar la fuerza por grado, desde la represión hasta la disuasión. Y ahí sí yo veo un abanico de posibilidades. Me preocupa que se haya iniciado una estrategia del calibre del combate al huachicol y que no tengamos claro qué sigue después de eso y cómo se va a dar el efecto cucaracha en este delito. De ahí que sí me parece una exigencia al Senado que tiene que reflexionar muy seriamente si vale la pena elevar a rango constitucional algo que puede ser un error. ¿Qué es? El de crear la Guardia Nacional desde la Constitución. Solo así hace sentido, creo. No, porque tienes el artículo 29 que te permite declarar el estado de excepción, suspender garantías sin derechos por una temporada con autorización del Congreso. Hijo, no veo a ningún gobierno, y menos el de Andrés Manuel López Obrador haciendo eso. Ya es un gobierno pero no hay regla parlamentaria, Pero ahí coincido con Joaquín. Es decir, o las cosas las comenzamos a llamar por su nombre, o comenzamos a incurrir en la neosimulación. Sí. Perdón. ¿Sí? Porque yo sí prefiero que se asuma el hecho de que la situación de emergencia se llama estado de excepción ahí donde se requiere. En vez de colocar al ejército en una multiplicidad de tareas que al final lo pueden terminar por rebasar. Cuida instalaciones estratégicas, vigila ductos, erradica sembradíos de droga o de nervantes. Crimen organizado, todo. Todo. Y ahora va a traer un desarrollo inmobiliario, construir un aeropuerto, controlar las pipas y contratar a los choferes. Entonces, yo sí creo que estamos en un punto de quiebre donde no se nos puede volver a repetir el iniciar una ofensiva que al final no sabemos cómo sigue. Raimundo. Ahora sí me sorprendió René, ¿Por qué? haciendo un argumento a favor de un estado de excepción. No, bueno. Pero es que es excepcional. No hay problema, ¿Sí? René, porque no va a suceder eso porque el país efectivamente se está militarizando. Ya no va a haber necesidad de un estado de excepción porque ya lo Sin vamos un a marco tener. de derecho, Ya lo vamos a tener, exactamente. Por eso era la ironía, pero estoy en el fondo absolutamente de acuerdo con René. Yo quiero regresarme. Nada más porque no puedo dejar. Tienes toda la razón. Como mexicanos, nuestra cultura sobre la legalidad es muy laxa. ¿Cómo no podemos ver esto si todos de alguna u otra manera participamos en esto? Si nos pasamos un semáforo, si se compra piratería, es un problema realmente de nosotros. ¿En qué momento se nos fue la brújula? No lo sé, no le podemos echar la culpa a los españoles ni a los aztecas. Aquí hay algo de otra naturaleza, pero no me gusta el discurso de que son delincuentes porque son pobres. Creo que ese es un discurso en el fondo muy clasista y yo creo que es absolutamente injusto porque ni todos los pobres son criminales, ni todos los ricos son buenas gentes, de ninguna manera. Esas no son las lógicas de la criminalidad y de la delincuencia. En este caso de Tlalhuilpan, me parece que aquí sí podría tener el presidente una serie de detalles y de argumentos muy sólidos para ver qué es lo que se dio, porque puede ser
ahí puede ser un pequeño ejemplo de lo que sucede en el país. Habría que ver cómo funcionaron los programas sociales. ¿Llegó el dinero? ¿No llegó el dinero? ¿Cómo funcionó Procampo en esa zona? ¿Llegó? ¿No llegó? ¿Qué tanto impacto tuvo la liberación de los precios de los combustibles en enero del 2017? ¿Qué sucedió con el abasto en las últimas 3 semanas? Yo creo que sí hay una serie de factores. Pero es que lo que dice Denise, creo yo, es que al margen de eso... Aquí no le estoy refutando. Al margen de eso... pues por las razones que sean, olvídate de las razones, y creo que más bien son institucionales y de mal funcionamiento del gobierno, la gente piensa que si puede ganar un extra, independientemente de que haya recibido programas sociales, de Procampo y de todo eso, ¿por qué no si todo mundo lo hace? La laxitud de nuestra cultura, lo que me lleva al punto final en este momento, que es a propósito de la encuesta. La gente y los guachicoleros, responsabilidades más o menos equilibradas en esta encuesta de gabinete a nivel nacional. El tema de los guachicoleros es un tema federal, es un delito federal, el huachicol, donde están las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad Pública, junto con la Fiscalía, atendiendo a esto. La Secretaría de Seguridad Pública tiene videos de cómo la gente estaba, en Tlahuelilpan, estaba recogiendo en bidones el combustible, caminaban unas decenas de metros a donde estaban unas camionetas pick-up, donde ahí depositaban en los enormes tanques y les pagaban, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos esta parte de los responsables, que sí creo, digamos, son los primeros responsables que sí se tiene que actuar. Pero está la otra parte, la gente. Ahí creo que es algo que no hemos abordado, ¿y qué sucedió con la política? Porque solo lo estamos viendo desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de seguridad. Pero en la política, si tenemos ese problema del Estado de Derecho, ¿por qué no operó la política? ¿Cómo operar la política? Si empieza a haber esta llegada de la gente, de la comunidad, a la fuga, ¿por qué no actuaron? No sé a quién le correspondía, quizás al gobierno de Hidalgo, quizás a la Secretaría de Gobernación, y hablar y decirle al presidente municipal, a ver, presidente municipal, usted empiece a meter orden, pero también hablar con las otras fuerzas vivas. ¿Quiénes son las fuerzas vivas? Ya lo sabemos, y lo saben perfectamente los gobiernos. Es el párroco, que juega un papel muy importante en las comunidades, son los comisarios ejidales, son los maestros, son los líderes locales sociales, y presionarlos para que ellos fueran y ayudaran a las fuerzas de seguridad. Entonces, no nos olvidemos que aquí hubo una omisión política de los actores políticos que podían haber servido para contener esto como amortiguador.